Lo que hoy te humilla, mañana será tu testimonio. El viento golpeaba con fuerza las paredes de barro de Aldara, un pequeño pueblo escondido entre montañas donde vivía Ezequías, un joven humilde que había aprendido a sonreír aun cuando la vida parecía empeñada en probarlo. Para muchos, él era el que nunca logra nada, el de los sueños demasiado grandes para tan poco. En el mercado se burlaban de él. En la plaza sus ideas eran rechazadas. Incluso algunos lo señalaban diciendo: «Mírenlo, siempre intenta, pero nunca consigue nada». Ezequías bajaba la cabeza, no por vergüenza, sino para que nadie viera las lágrimas que luchaban por salir. Sin embargo, cada noche, antes de dormir, él elevaba una oración. «Señor, si esto que vivo hoy me está formando, no permitas que mi corazón se rompa». Y justo cuando pensó que la humillación se había vuelto parte permanente de su vida, algo sucedió. Algo tan silencioso que en un principio él no lo notó, pero que pronto cambiaría su historia para siempre. La primera señal llegó un amanecer, envuelta en un resplandor que jamás había visto. Lo que hoy te humilla, mañana será tu testimonio. La lluvia caía sin piedad sobre Elías mientras caminaba por el sendero embarrado del pequeño pueblo donde vivía. Cada paso que daba parecía hundirlo más, no solo en el lodo, sino también en su propia vergüenza. Ese día había sido señalado, criticado y ridiculizado por fallar en algo que él había puesto todo su corazón. ¿Y ese es el que decía que Dios lo respaldaba? Se escuchaba entre murmullos. «Míralo ahora. ¡Qué vergüenza!». Elías apretó los dientes. Sentía su alma desgarrada. Pero no lo sabía. Sus pasos en el lodo eran el prólogo de su victoria. La página termina con un pensamiento que lo sacudió mientras levantaba la mirada al cielo oscuro. «Señor, si esto es humillación, úsala. No permitas que sea mi final». Y entonces, justo cuando dejó de caminar, algo ocurrió detrás de él que cambiaría la historia. La humillación que encendió el fuego. Lucas no olvidaría jamás aquel día. El pueblo entero parecía mirarlo como si fuera una carga, un estorbo inútil que jamás llegaría a nada. Los rumores corrían como viento venenoso. «Míralo, siempre falla. Ese muchacho nunca se levantará». Y aunque intentaba mantenerse firme, cada palabra se clavaba como espina. Pero esa tarde ocurrió algo que marcaría el primer giro del destino. Mientras recogía las herramientas tiradas en el suelo, porque alguien las había pateado intencionalmente para ver si también eso lo hacía mal, escuchó una voz suave detrás de él. «Lucas, ¿cuándo fue la última vez que creíste en ti mismo?». Era el anciano Elías, un hombre sabio del pueblo al que todos respetaban. Su mirada no traía juicio, sino esperanza. Lucas tragó saliva. «Yo no lo sé, maestro. Todo lo que hago parece salir mal». Elías sonrió como si hubiera esperado esa respuesta y dijo: «Lo que hoy te humilla no es tu final. Es el comienzo del testimonio que Dios está escribiendo en ti». A Lucas le temblaron las manos. Por primera vez, alguien le hablaba con fe, no con lástima. Y justo cuando quiso responder, el anciano añadió algo que abriría una nueva etapa en su vida. «Mañana, al amanecer, ven a la colina. Te enseñaré por qué los derribados son los que Dios más levanta». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si anunciara el inicio de una transformación inevitable. Y así, con ese misterio en el corazón, Lucas comenzó a caminar hacia lo que sería el mayor giro de su vida. Cuando la humillación se convierte en gloria, el amanecer llegó como una respuesta largamente esperada. Ese día, justo ese, cuando menos lo imaginabas, algo dentro de ti despertó con una fuerza que no venía del orgullo, sino del propósito. Las voces que antes te señalaban ahora guardaban silencio. Los que se burlaron empezaron a preguntar. Los que te menospreciaron comenzaron a observar. Porque aquella puerta que parecía cerrada para siempre, se abrió. Y no por influencia humana, sino por la mano de Dios. Tu proceso no fue para destruirte, sino para cimentarte. Tu desierto no fue para perderte, sino para formarte. Tu humillación no fue final. Fue el prólogo de un testimonio que inspirará a otros. Ese día lo entendiste. Lo que Dios construye en secreto, ningún hombre puede frenar en público. Lo que Dios levanta, nadie puede derribar. Y mientras avanzabas hacia tu nueva temporada, sentiste esa paz que solo llega cuando uno mira atrás y comprende: si no hubiese pasado por aquello, no sería quien soy ahora.
Así cerró tu capítulo de lágrimas. Así comenzó tu capítulo de propósito, porque lo que hoy te humilla, mañana será tu testimonio. El eco que nadie esperaba. El amanecer llegó con un tono rojizo, como si el cielo también estuviera cansado de ver a Elías luchar contra las miradas burlonas. Aquella mañana, mientras caminaba hacia el pozo del pueblo, escuchó nuevamente las voces que desde hacía meses lo perseguían. Ahí va el inútil, el que nunca logra nada. Si yo fuera él, ya hubiera renunciado a todo. Elías apretó los labios. Le dolía, claro que le dolía, pero ya no era el mismo que había comenzado esta travesía. Algo dentro de él estaba cambiando, incluso si aún no lo veía. Sin embargo, justo cuando creyó haber fortalecido su corazón, un grupo de hombres bloqueó su paso. Eran los mismos que más lo humillaban. Uno de ellos, el líder, sonrió con aire de superioridad. «¿Y bien, Elías?», dijo cruzándose de brazos. «¿Ya aceptaste que no sirves para nada?». Elías sintió que su garganta se cerraba. Las palabras que quería decir se quedaron atoradas. Pero antes de que pudiera responder, el líder del grupo dio un paso más. Lo empujó ligeramente y añadió: «Vamos, dinos, ¿qué testimonio tendrás tú algún día?». Ese golpe emocional fue más fuerte que el empujón. Y por primera vez, Elías no corrió. Tampoco bajó la mirada. Solo respiró hondo. Pero lo que iba a ocurrir en los siguientes segundos cambiaría por completo el destino de todos los que estaban presentes. Y justo cuando el líder estaba por burlarse aún más, una voz resonó detrás de ellos. Una voz que ninguno esperaba oír. «Lo que hoy te humilla, mañana será tu testimonio». El ruido del viento en la colina era lo único que acompañaba a Samuel mientras caminaba con la cabeza baja. Cada paso dolía, cada recuerdo ardía, cada palabra de burla que había recibido días atrás parecía perseguirlo como ecos que no se querían apagar. Le habían dicho fracasado, ingenuo, soñador sin sentido, y lo peor, que Dios no estaba con él. Samuel apretó los dientes, tratando de ignorar esas voces, pero había una que no podía callar, la suya propia. ¿Y si tenían razón?, susurró mirando sus manos vacías. Pero en ese silencio lleno de dudas, algo cambió. Como si el cielo hubiera estado esperando el momento exacto, una brisa cálida comenzó a rodearlo. No fue viento, fue presencia. Samuel lo sintió. Dios estaba allí, justo donde él pensó que jamás aparecería. Y entonces, cuando levantó la mirada, vio una luz a la distancia, muy tenue, pero imposible de ignorar. Su corazón se aceleró. Era como una invitación, una señal, un «ven, aún no he terminado contigo». Con una mezcla de miedo y esperanza, Samuel comenzó a caminar hacia esa luz, y justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la colina tembló. El día en que todo se desmoronó, nadie sabía cuánto dolor cargaba Elías, ni siquiera él mismo. A simple vista era un joven común. Caminaba rápido, hablaba poco, y sonreía cuando recordaba hacerlo. Pero por dentro llevaba una tormenta que no dejaba de rugir. Ese día, sin previo aviso, todo se vino abajo. Primero fue la llamada que le quebró el aliento. «Lo sentimos, ya no necesitamos tus servicios». Sin explicación, sin oportunidad. Un portazo brutal. Luego, como si el cielo decidiera rematarlo, perdió el proyecto que llevaba meses preparando, y las personas en las que más confiaba comenzaron a darle la espalda, murmurando a sus espaldas, juzgando, riendo, apuntando. Elías sintió cómo el suelo se hundía bajo sus pies. No era solo fracaso, era humillación. El tipo de humillación que te aplasta el pecho y te hace preguntarte si Dios te sigue mirando. Mientras caminaba solo por la calle, sintió que todo el mundo lo veía, que cada mirada era una acusación, que cada sombra se burlaba de él. Le dolía más de lo que podía expresar. Pero lo que Elías no sabía, lo que no podía imaginar ni en su peor noche, era que ese día oscuro marcaría el inicio de algo que cambiaría su destino para siempre. Porque mientras él lloraba, sintiéndose abandonado, Dios ya estaba escribiendo un testimonio que estremecería a muchos, y ese testimonio estaba a punto de comenzar. La página termina mientras Elías levanta la mirada al cielo, con un susurro tembloroso. «Señor, ¿por qué permites esto?». La vuelta del viento.
El desierto que antes se burlaba de Elías, ahora guardaba silencio. Las mismas voces que lo habían humillado. No llegarás, no sirves, no es para ti. Parecían disiparse con el viento que comenzaba a levantarse sobre la arena. Elías dio un paso más, cansado, pero algo nuevo ardía dentro de él. No era fuerza física, no era ánimo humano, era convicción. Esa chispa que solo nace cuando pasas por cosas que te rompen, pero no te matan. A lo lejos, vio la sombra de una montaña que no recordaba haber visto antes. Era alta, imponente, como si hubiera estado escondida hasta que él estuvo listo. Cada paso hacia ella era un recordatorio. Lo que hoy te humilla, mañana será tu testimonio. Y mientras subía, un rugido suave, como agua corriendo dentro de roca seca, comenzó a resonar. Elías se detuvo. Miró la cima. Sintió algo enorme, el tipo de presentimiento que anuncia un giro que nadie espera. Allí, justo antes de llegar, una luz empezó a abrirse paso desde la cumbre, iluminando el cielo como si el amanecer hubiera llegado antes de tiempo. Cuando lo que te humilló se convierte en tu gloria. El cielo comenzaba a aclararse cuando Elías, aquel joven que había sido ridiculizado, señalado y menospreciado por su pequeño inicio, subió por última vez la colina donde tantas veces lloró. Pero hoy no venía a llorar, hoy venía a testificar. A sus espaldas no traía vergüenza, sino una historia transformada por fuego. Los mismos que un día lo señalaron por su debilidad, ahora lo escuchaban en silencio, sorprendidos de la fuerza que había surgido de aquel muchacho al que nadie daba nada. «¿Qué pasó contigo?», le preguntaron. «Antes eras el más débil, ahora eres líder, inspiración, luz». Elías sonrió. No era arrogancia, era paz. Extendió sus manos marcadas por el trabajo, la fe y la batalla, y dijo: «Lo que me humilló, lo usó Dios para formarme. Lo que me avergonzó, lo usó para empujarme. Y lo que pensé que me destruiría, lo convirtió en mi testimonio». Un viento suave sopló, levantando el polvo de la tierra que antes había sido símbolo de su caída. Ahora era símbolo de su resurrección. «Si hoy estás viviendo tu peor momento», dijo él, mirando a todos, «escucha bien. Dios no terminó contigo. La escena que te hace llorar es la misma que mañana te hará brillar». Y mientras las primeras luces del amanecer iluminaban su rostro, esa verdad quedó escrita en cada corazón presente. Lo que hoy te humilla, mañana será la plataforma de tu victoria.